escúchame con atención, porque esto no es para cualquiera. Esto es para quien está cansado de dudar de su valor por el silencio de alguien más. Te han hecho creer que cuando un hombre te ignora, él tiene el control, que su ausencia es poder, que su silencio es superioridad. Pero hoy vengo a romperte esa mentira en la cara. Ignorar no siempre es fuerza. Muchas veces es la mayor evidencia de debilidad emocional, porque se necesita carácter para hablar claro, pero se necesita cobardía para desaparecer. Se necesita seguridad para enfrentar lo que se siente, pero se necesita miedo para esconderse detrás del silencio. Y aquí es donde quiero que despiertes, porque lo que tú interpretas como indiferencia muchas veces es incapacidad. La psicología humana es brutalmente honesta. Una persona segura no juega a desaparecer, no te confunde, no te hace dudar de tu valor. La confusión no es amor, es desorden emocional. Y quien vive en desorden no puede ofrecer estabilidad. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué te duele tanto que alguien te ignore? No es por él, es porque en ese silencio se activan tus inseguridades, tus miedos, tu necesidad de validación. No te está rompiendo su ausencia, te está confrontando contigo mismo. Y aquí viene el golpe de realidad. La mayor debilidad de un hombre que te ignora no es que no te quiera, es que no sabe sostener lo que siente, no sabe comunicar, no sabe construir. Y tú mientras tanto estás dándole un valor que ni siquiera ha demostrado merecer. Hoy no vine a enseñarte cómo hacer que él cambie, vine a recordarte por qué tú tienes que dejar de engancharte. Porque el día que entiendes que su silencio habla más de él que de ti, ese día dejas de perseguir, dejas de justificar y empiezas a recuperar tu poder. Y cuando recuperas tu poder, ya no te afecta a quien te ignora, porque entiendes algo que pocos logran ver. Nunca fue tu pérdida, siempre fue su limitación. Quiero que mires esto sin filtros, sin justificar, sin suavizar la verdad. Ignorar es una forma de inmadurez emocional. Nos han vendido la idea de que el silencio es poder, que quien desaparece tiene el control, que quien no responde está ganando, pero la realidad es otra. Se necesita valentía para hablar claro, se necesita madurez para expresar lo que sientes y se necesita responsabilidad para no dejar a alguien en la incertidumbre. Ignorar no es fortaleza, es incapacidad emocional. Yo también caí en esa trampa. Hubo momentos en los que interpretaba el silencio como algo profundo, como si la otra persona estuviera procesando demasiado, como si hubiera una razón compleja detrás. Me decía a mí mismo que necesitaba espacio, que estaba ocupado, que seguramente había algo que yo no entendía, pero con el tiempo descubrí algo que me cambió la perspectiva. Muchas veces no hay profundidad, hay evasión. No hay misterio, hay falta de herramientas emocionales. Cuando alguien no sabe gestionar lo que siente, no lo enfrenta, lo evita. Y la forma más fácil de evitar es desaparecer. No porque sea fuerte, sino porque no sabe sostener una conversación incómoda, no sabe dar una respuesta clara, no sabe hacerse responsable de lo que genera en los demás. Y tú, desde tu empatía, empiezas a llenar ese silencio con explicaciones que ni siquiera te han dado. Empiezas a justificar lo injustificable, a defender a alguien que no está haciendo el mínimo esfuerzo por estar presente. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio profundo. Deja de idealizar el silencio. Deja de verlo como algo que tienes que descifrar, como un enigma que resolver. El silencio, en muchos casos, ya es la respuesta. Es información directa sobre la capacidad emocional de esa persona. Es una señal clara de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Empieza a observar su forma de comunicarse. ¿Es claro o evasivo? Aparece cuando le conviene y desaparece cuando se vuelve incómodo.
te deja con dudas constantes, esas son señales. No las ignores, no justifiques su ausencia, porque cada vez que lo haces te estás traicionando a ti mismo. Estás eligiendo una historia más cómoda en lugar de aceptar una verdad más dura. En mi vida, cuando dejé de romantizar el silencio, todo cambió. Dejé de preguntarme qué me faltaba a mí y empecé a ver lo que le faltaba a la otra persona. Y eso me devolvió el poder, porque entendí que no se trataba de que yo fuera insuficiente, sino de que el otro no tenía la capacidad de sostener lo que yo ofrecía. Así que la próxima vez que alguien te ignore, no te confundas, no lo conviertas en algo complejo. Obsérvalo con claridad y pregúntate si alguien que no sabe comunicarse realmente merece un espacio en tu vida, porque quien no sabe hablar desde la verdad termina escondiéndose en el silencio. Escúchame bien, porque esto puede cambiar la forma en la que te miras para siempre. La indiferencia de alguien no habla de tu valor, habla de sus límites. Pero el error más común, el más doloroso, es que tú tomas esa indiferencia y la conviertes en un juicio personal. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, en qué fallaste, qué te faltó para que se quedara, para que te eligiera, para que te viera como tú querías ser visto. Y en ese proceso te pierdes. Yo también estuve ahí. Recuerdo momentos en los que el silencio o la distancia de alguien me hacían dudar de todo. Dudaba de mi forma de amar, de mi forma de hablar, incluso de mi esencia. Me preguntaba si debía cambiar algo, si debía ser menos intenso, menos presente, menos yo. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó. No todos tienen la capacidad emocional para reconocer lo que tú eres. Hay personas que no saben valorar, no porque tú no valgas, sino porque no han desarrollado la sensibilidad, la madurez o la profundidad para hacerlo. Es como darle un diamante a alguien que no sabe de joyas. Lo verá como una piedra más. Y eso no reduce el valor del diamante, solo evidencia la falta de visión de quien lo tiene en sus manos. Cuando alguien es indiferente contigo, no te está midiendo a ti, está mostrando su límite emocional, su límite de compromiso, su límite de conciencia. Y tú no puedes construir tu autoestima sobre los límites de otra persona, porque si lo haces, cada vez que alguien no te elija, sentirás que pierdes valor, y eso es una trampa peligrosa. Por eso necesitas hacer un cambio interno urgente. Separa quién eres de cómo te tratan. No confundas la actitud de alguien con tu identidad. Refuerza tu autoconcepto todos los días, no desde el ego, sino desde la verdad. Recuerda tus cualidades, lo que aportas, lo que has construido, lo que has superado. Porque cuando tú tienes claro tu valor, la indiferencia deja de doler como antes. Empieza a observar sin absorber. Mira cómo actúan, pero no lo conviertas en una etiqueta sobre ti. No lo hagas personal, porque muchas veces no lo es. Es simplemente alguien que no está a tu nivel emocional, alguien que no sabe corresponder, alguien que no tiene lo necesario para sostener una conexión contigo. En mi vida, cuando dejé de tomar la indiferencia como un ataque personal, recuperé una paz que no sabía que había perdido. Dejé de perseguir explicaciones y empecé a aceptar realidades. Y eso me hizo más fuerte, más claro, más libre. Así que la próxima vez que alguien no te valore, no te encojas, entiende que no es que tú valgas menos, es que esa persona no sabe ver más allá de sus propios límites. Quiero que entiendas algo que la mayoría no se atreve a aceptar. Muchas veces el hombre que ignora no es frío, es alguien que tiene miedo. Miedo a lo que siente, miedo a lo que podría pasar si lo expresa, miedo a perder el control de una situación que no sabe manejar, y entonces hace lo más fácil, evade, se esconde detrás del silencio, de la distancia, de la aparente indiferencia. Pero no te confundas, porque esa indiferencia muchas veces es solo un disfraz. Vivimos en una sociedad donde a muchos hombres no les enseñaron a gestionar emociones, donde sentir profundo se percibe como debilidad, donde hablar de lo que pasa por dentro parece incómodo o innecesario.
Entonces, cuando algo los confronta emocionalmente, no lo enfrentan, lo evitan. Y esa evasión toma forma de mensajes no respondidos, de actitudes ambiguas, de presencias intermitentes que te dejan confundido. Yo también aprendí esto de una forma dura. Hubo momentos en los que buscaba respuestas desesperadamente, intentando entender qué pasaba en la mente de alguien que simplemente se alejaba sin decir nada. Pensaba que si insistía lo suficiente, si preguntaba de la manera correcta, si encontraba el momento ideal, esa persona finalmente se abriría. Pero la realidad fue otra. Quien huye de sus emociones también huye de las conversaciones que las revelan. Y ahí es donde tú tienes que ser inteligente emocionalmente. No puedes perseguir claridad en alguien que le teme a la verdad. No puedes obligar a alguien a tener el valor que no ha construido, porque cada vez que insistes, cada vez que buscas explicaciones constantes, te desgastas intentando abrir una puerta que la otra persona está empeñada en mantener cerrada. Empieza a observar los patrones, no los momentos aislados. Evade conversaciones importantes, cambia de tema cuando algo se vuelve profundo, desaparece cuando hay que tomar responsabilidad emocional. Eso no es coincidencia, es un patrón. Y los patrones hablan más fuerte que cualquier palabra. Aceptar esto puede doler, porque rompe la ilusión de que con suficiente esfuerzo todo se puede resolver. Pero la verdad es que no todos están preparados para enfrentar lo que sienten. No todos tienen la madurez de sostener una conexión emocional real, y eso no es algo que tú puedas cambiar desde afuera. En mi vida, cuando dejé de perseguir respuestas en personas que evitaban sus propias emociones, encontré una paz distinta. Dejé de desgastarme en conversaciones inexistentes y empecé a elegir espacios donde la comunicación era clara, directa, honesta. Y eso cambió completamente la forma en la que me relaciono. Así que la próxima vez que alguien te ignore, no lo interpretes como desinterés absoluto sin antes ver esto con claridad. Muchas veces no es que no sienta, es que no sabe enfrentar lo que siente. Pero tu responsabilidad no es enseñarle, es protegerte. Porque quien le teme a sus emociones siempre terminará huyendo de quienes las despiertan. Quiero que observes esto con una claridad que incomoda pero que libera. Ignorar muchas veces no es casualidad, es una forma de control. Pero no te equivoques, no es control desde la fortaleza, es control desde la inseguridad. Es alguien intentando mover tus emociones sin tener la capacidad de sostener una conversación real. Es alguien que en lugar de construir conexión, juega con la ausencia para generar reacción. Porque cuando alguien te ignora de forma consciente, sabe lo que provoca. Sabe que genera duda, ansiedad, incertidumbre. Sabe que te deja pensando, que te hace cuestionarte, que te mueve emocionalmente. Y en ese movimiento, esa persona siente que tiene poder. Pero ese tipo de poder es débil, porque depende de desestabilizar a otro en lugar de sostenerse a sí mismo. Yo aprendí esto cuando dejé de reaccionar. Antes, el silencio de alguien activaba algo en mí, me hacía querer responder más, explicar más, buscar más. Era como si sintiera la necesidad de romper ese vacío a cualquier costo. Y en ese intento, sin darme cuenta, entraba en el juego. Un juego donde yo perdía porque estaba entregando mi estabilidad emocional a alguien que ni siquiera estaba dispuesto a comunicarse. Y aquí es donde tú tienes que hacer algo diferente. No respondas al juego emocional, porque cuando reaccionas impulsivamente, cuando contestas desde la ansiedad, cuando intentas llenar el silencio con palabras, estás validando esa dinámica. Estás diciendo sin darte cuenta que ese comportamiento funciona contigo. Empieza a hacer pausas, a respirar antes de actuar, a preguntarte si lo que estás a punto de hacer viene desde la calma o desde la necesidad. Porque la verdadera fuerza no está en responder rápido, está en responder con conciencia o incluso en no responder.
no caigas en provocaciones silenciosas. Porque sí, el silencio también puede ser una provocación, puede ser una forma de medir cuánto estás dispuesto a ceder, cuánto estás dispuesto a perseguir, cuánto estás dispuesto a perderte por mantener la conexión. Y cada vez que caes, pierdes un poco de tu centro. Mantén tu estabilidad emocional como una prioridad. No permitas que la conducta de alguien más dicte cómo te sientes o cómo actúas, porque el verdadero poder no está en quien ignora, está en quien no se descompone ante el silencio. En mi vida, cuando entendí esto, dejé de jugar, dejé de entrar en dinámicas que solo me desgastaban. Y algo curioso pasó. Cuando dejé de reaccionar, el control que la otra persona creía tener desapareció, porque ese control solo existía mientras yo participaba. Así que la próxima vez que alguien intente manipular con su ausencia, no te enganches, no lo enfrentes desde el impulso, obsérvalo, entiéndelo y elige no jugar. Porque quien necesita el silencio para controlar, en realidad no sabe cómo sostener una presencia con valor. Quiero que te enfrentes a esta verdad sin suavizarla, porque aquí es donde muchos se quedan atrapados. La falta de acción también es una respuesta. No hacer nada, no llamar, no escribir, no aparecer, no es confusión, no es casualidad, no es quizá está ocupado, es una decisión. Y mientras tú sigues esperando una señal, la señal ya está ocurriendo frente a ti. Nos cuesta aceptar esto porque rompe la esperanza. Porque mientras exista la idea de que tal vez tú sigues ahí sosteniendo algo que en realidad no se está sosteniendo, empiezas a justificar, a crear explicaciones que te permitan no soltar. Está pasando por un momento difícil, seguro necesita tiempo, no sabe cómo expresarse. Y aunque a veces eso puede ser cierto, la pregunta no es ¿qué le pasa? La pregunta es ¿qué está haciendo contigo? Yo también estuve en ese lugar donde esperaba acciones que nunca llegaban, donde le daba más valor a lo que alguien decía en un momento que a lo que hacía de forma constante. Y eso me confundía, porque me aferraba a pequeñas señales positivas mientras ignoraba una ausencia repetida, hasta que entendí algo que me cambió por completo. La consistencia siempre dice la verdad. No observes momentos aislados, observa patrones, porque cualquiera puede aparecer un día, cualquiera puede decir algo bonito en un instante, cualquiera puede dar una señal que te haga dudar, pero no todos sostienen. Y el verdadero interés no se demuestra en lo que se dice, se demuestra en lo que se repite. Si alguien realmente quiere estar, encuentra la manera, no perfecta, no ideal, pero constante. Y si no lo hace, también está comunicando algo. Está mostrando su nivel de prioridad, su nivel de compromiso, su nivel de intención. Y tú tienes que aprender a leer eso sin maquillarlo, sin disfrazarlo, sin convertirlo en algo que no es. Deja de esperar cambios sin acciones, porque esperar sin evidencia es una forma de autoengaño. Es quedarte en una historia que no tiene respaldo en la realidad. Y mientras más tiempo pasas ahí, más te desconectas de lo que realmente mereces. Aceptar lo evidente no siempre es fácil, porque implica soltar la ilusión, implica dejar de aferrarte a lo que podría ser para reconocer lo que es, pero también es lo que te libera, porque en el momento en que dejas de justificar, recuperas claridad y con claridad puedes tomar decisiones más sanas. En mi vida, cuando dejé de enfocarme en lo que alguien prometía y empecé a observar lo que realmente hacía, todo cambió. Dejé de confundir palabras con compromiso y empecé a elegir desde la evidencia, no desde la esperanza. Así que la próxima vez que alguien no haga nada, no lo minimices, no lo excuses, obsérvalo como lo que es una decisión, porque la ausencia constante también es una forma muy clara de decir que no.
quiero que hagas algo que pocos se atreven a hacer porque requiere valentía emocional. Deja de buscar y aléjate un poco, no como juego, no como manipulación, sino como un acto de claridad. Porque la distancia, cuando es consciente, revela verdades que la cercanía muchas veces oculta. Mientras tú estás presente todo el tiempo, escribiendo, buscando, iniciando, es muy difícil saber si la otra persona realmente quiere estar o simplemente responde porque tú estás ahí. Cuando tú haces todo el esfuerzo, creas una ilusión de conexión. Parece que hay interés, parece que hay comunicación, parece que hay algo creciendo, pero en realidad lo que hay es una dinámica sostenida por una sola persona, y eso no es conexión, eso es desgaste disfrazado de esperanza. Yo aprendí esto cuando decidí retirarme sin hacer ruido. No anuncié nada, no reclamé, no hice drama, simplemente dejé de iniciar, y ahí fue cuando todo se volvió evidente. Personas que yo pensaba que estaban presentes, desaparecieron. Personas que creía interesadas, nunca dieron un paso hacia mí. Y en ese silencio, en esa ausencia de mi esfuerzo, apareció la verdad que antes no podía ver. Porque cuando tú reduces la iniciativa, le das espacio al otro para mostrarse. Le das la oportunidad de elegirte sin presión, sin estímulo constante, sin que tú estés empujando la conexión. Y ahí es donde realmente ves si hay reciprocidad o no, porque quien quiere estar no necesita que lo persigan, encuentra la forma, el momento, el espacio, aparece, pero también tienes que estar preparado para lo contrario, para descubrir que esa persona no da el paso, que no busca, que no pregunta, que no intenta, y eso puede doler, sí, pero es un dolor que te libera, porque te saca de la confusión. Te muestra una realidad clara, sin interpretaciones, sin excusas. No intervengas, no manipules el proceso, solo observa. Porque en el momento en que vuelves a buscar, vuelves a escribir, vuelves a sostener lo que el otro no sostiene, vuelves a distorsionar la verdad, y entonces nunca sabrás realmente dónde estás parado. Permite que sus acciones hablen, no las fuerces. No las provoques, solo míralas con honestidad, porque las acciones, cuando no están influenciadas por tu insistencia, son la forma más pura de intención. En mi vida, cuando entendí esto, dejé de perseguir certezas en palabras y empecé a encontrarlas en comportamientos. Y eso me dio una paz distinta, una seguridad que no dependía de lo que alguien decía, sino de lo que realmente hacía. Así que atrévete a dar un paso atrás, no para perder, sino para ver, no para manipular, sino para entender. Porque cuando tú dejas de buscar, descubres quién realmente estaba dispuesto a encontrarte. Quiero que te enfrentes a una verdad que puede incomodar, pero que también puede liberarte. Muchas veces la indiferencia de alguien se alimenta directamente de tu insistencia. No porque tú estés haciendo algo malo al mostrar interés, sino porque cuando ese interés no es correspondido y aún así lo mantienes, terminas entregando tu poder sin darte cuenta. Mientras más persigues, más espacio le das al otro para no moverse. Mientras más insistes, menos necesita esforzarse. Piénsalo por un momento. Si siempre eres tú quien escribe primero, quien busca, quien pregunta, quien intenta sostener la conversación, la otra persona no tiene que hacer nada. Se acostumbra a tu presencia, pero no la valora, porque nunca ha tenido que construirla. Y eso crea un desequilibrio silencioso donde tú das cada vez más y el otro cada vez menos. No porque seas insuficiente, sino porque la dinámica está mal diseñada. Yo viví eso. Hubo un tiempo en el que creía que insistir era demostrar interés, que estar siempre disponible era una forma de amor, que no rendirme era una señal de compromiso. Pero lo que no entendía es que sin reciprocidad, esa insistencia no construye, desgasta. Y lo peor es que mientras más lo haces, más refuerzas el comportamiento del otro. Le enseñas sin palabras que puede no hacer nada y aún así te tendrá. Aquí es donde tienes que tomar una decisión distinta.
Corta el ciclo, no desde el orgullo, no desde el enojo, sino desde la dignidad. Deja de enviar mensajes constantes, deja de buscar respuestas donde no hay interés, deja de llenar espacios que el otro no está dispuesto a ocupar. No porque quieras que te busque, sino porque entiendes que mereces una conexión donde no tengas que perseguir. Recupera tu tiempo y tu energía, porque cada minuto que inviertes pensando en alguien que no actúa es un minuto que te estás quitando a ti. Y cuando empiezas a redirigir esa energía hacia tu vida, hacia tus metas, hacia tu crecimiento, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentirte más completo, más enfocado, más en control. Enfócate en ti, pero no como una estrategia para provocar reacción, sino como una forma de reconstruirte, porque cuando tú dejas de girar alrededor de alguien más, recuperas tu centro. Y desde ese lugar ya no necesitas insistir para sentirte válido. En mi vida, cuando dejé de perseguir, no solo cambió la forma en que otros me veían, cambió la forma en que yo me veía a mí mismo. Me di cuenta de que no tenía que convencer a nadie para quedarse, que quien realmente quiere estar no necesita que lo empujen. Así que entiende esto con claridad. Tu insistencia no va a despertar interés real, solo va a sostener una indiferencia cómoda. Porque mientras tú sigas persiguiendo, el otro nunca tendrá que aprender a alcanzarte. Quiero que escuches esto con atención. Un hombre verdaderamente seguro no necesita ignorar, no tiene que desaparecer ni jugar con tu atención para sentir que tiene control. La seguridad emocional no se demuestra con silencio confuso ni con juegos de ausencia, se demuestra con claridad, con presencia, con coherencia. Cuando alguien se aleja sin explicación no es fortaleza, es inseguridad disfrazada. Y tú no estás aquí para llenar vacíos que no son tuyos, ni para justificar comportamientos que solo te generan ansiedad. La vida me enseñó esto de manera brutal. Hubo momentos en los que justificaba la ausencia, la falta de mensajes, los silencios prolongados, pensando que había razones profundas, que quizás él estaba ocupado, distraído o confundido. Pero poco a poco comprendí que lo que yo percibía como misterio era en realidad una señal de lo que estaba dispuesto a dar y no estaba dispuesto a dar claridad. La claridad nunca se negocia, la coherencia nunca se ignora. Y un hombre que realmente quiere estar hace que su interés sea evidente, no que lo adivines. Por eso tu estrategia debe ser elevar tus estándares. Define cómo quieres ser tratado. No aceptes la confusión constante ni la indiferencia disfrazada de misterio. No busques justificar lo que te hace sentir incómodo. Observa las acciones, no las palabras vacías. La coherencia emocional es un espejo. Quien se respeta, se refleja en cómo trata a los demás. Si él no puede darte claridad, no es un misterio que resolver, es una señal para alejarte y proteger tu paz. No toleres indiferencia constante. No cambies tus hábitos ni tu alegría esperando que alguien inseguro se decida a actuar. Busca relaciones donde haya congruencia, donde los gestos y palabras coincidan. Cada vez que aceptas la incoherencia, disminuyes tu poder. Cada vez que exiges claridad, te honras a ti mismo y educas a los demás sobre cómo quieres ser tratado. Porque la seguridad verdadera se demuestra con respeto, con presencia, con honestidad. Y quien no puede ofrecer eso, no merece ocupar espacio en tu vida. Cuando eliges claridad y coherencia sobre confusión y juegos, no solo proteges tu corazón, sino que elevas tu valor de manera indiscutible. Escuchar esto puede ser liberador. Aceptar la indiferencia de alguien no es rendirse, es recuperar tu poder. Porque el verdadero poder nunca está en cambiar al otro, en convencerlo de mirarte, de enviarte un mensaje, de darte la atención que no tiene intención de dar. El poder está en dejar de necesitar que cambie, en dejar de depender de su aprobación para sentir que tu vida tiene valor. Cada segundo que gastas esperando que él se decida a actuar es un segundo que entregas de tu fuerza, de tu alegría, de tu tiempo. En mi vida aprendí esta lección de manera muy clara. Hubo momentos en que justificaba su ausencia, pensaba que tal vez estaba distraído o que algún día entendería mi valor.
Pero cuanto más lo esperaba, más me consumía la ansiedad, la frustración y más me alejaba de lo que realmente importaba, mi propio crecimiento. Fue cuando dejé de esperar, cuando solté la expectativa, que recuperé el control de mi vida. De repente no era él quien definía mi estado de ánimo, mi felicidad o mis decisiones. Era yo. Suelta la necesidad de explicaciones, de mensajes, de señales. Acepta la realidad tal como es. Si no actúa, no es tu problema. Deja de esperar validación externa y empieza a alimentar tu autoestima desde dentro. Redirige esa energía que antes invertías en justificar su indiferencia hacia tu vida, tus metas, tu propósito. Cada hora que inviertes en ti mismo multiplica tu poder y tu atractivo y te recuerda que tu valor no depende de su interés, sino de tu coherencia contigo mismo. Aceptar su indiferencia no significa que estés siendo pasivo. Significa que estás eligiendo tu libertad. Significa que entiendes que el poder real no se gana presionando a otros, sino respetándote, priorizándote y viviendo con autenticidad. Cuando lo haces, el control de tu vida vuelve a tus manos y nada ni nadie puede arrebatártelo. Cada paso que das hacia tu evolución es un golpe silencioso a la indiferencia de quien te ignoró, porque la verdadera debilidad de alguien que no supo valorarte no está en su ego, sino en la oportunidad que perdió de acompañarte en tu crecimiento. Cuando decides invertir en ti, cuando conviertes el dolor, la decepción y la ausencia de atención en combustible para mejorar, te vuelves inalcanzable para quienes solo podían ofrecerte migajas emocionales. Esta es la paradoja. Cuanto más te elevas, más notoria se vuelve la falta de visión de quien no supo quedarse. Recuerdo etapas de mi vida en las que personas me dejaron dudas y silencios. Durante años podía sentir esa carencia, ese vacío de atención que parecía absorber mi energía. Pero con el tiempo entendí que mi mayor poder no estaba en perseguirlos ni en convencerlos, sino en enfocarme en mi desarrollo. Aprendí a invertir en mi conocimiento, en mis relaciones saludables, en mi salud física y emocional y en mi propósito. Cada hábito positivo, cada disciplina que adopté se convirtió en un muro invisible que protegía mi paz y elevaba mi valor. Cuando construyes una vida con propósito y pasión, nadie puede ignorarte sin mostrar su propia limitación. No se trata de que busquen tu atención por miedo a perderte, sino de que tu luz, tu disciplina y tu autenticidad hacen que tu ausencia sea sentida. La transformación personal convierte la ausencia de otros en un recordatorio de tu independencia. Te vuelves alguien que ya no depende de la aprobación ajena, alguien cuya tranquilidad y progreso son tan evidentes que quien antes ignoraba comienza a cuestionar su decisión. Invierte en tu crecimiento, rodéate de personas que sumen, dedica tiempo a tus sueños y objetivos. Cada esfuerzo consciente que haces para ser tu mejor versión es una declaración de que tu vida no gira en torno a quienes no supieron valorarte. Y cuando esa evolución se materializa, la debilidad de ellos se hace evidente. El que no supo estar a tu altura queda reducido frente a tu grandeza, porque tu verdadero poder no está en el ruego de otros, sino en la fuerza de tu propia transformación. Quiero que escuches esto con todo tu ser. Tu poder, tu valor y tu dignidad no dependen de quién decidió ignorarte, de quién no supo estar ni de quién no tuvo la capacidad de reconocerte. Cada silencio, cada indiferencia, cada ausencia que alguna vez sentiste no fue un reflejo de tu insuficiencia, sino una oportunidad para recordar quién eres realmente. La verdad es que tu fuerza no se mide por cuántas personas te buscan, sino por cuántas veces te levantas, te eliges y sigues construyendo tu vida sin pedir permiso. No busques justificar comportamientos que no merecen explicación. No persigas a quienes no muestran interés. No intentes llenar espacios que el otro no está dispuesto a ocupar. Tu atención, tu tiempo y tu energía son activos irreemplazables y cuando aprendes a invertirlos en ti mismo, el mundo empieza a ajustarse a tu valor. La madurez emocional, la seguridad y la coherencia que desarrollas no solo te protegen, sino que se vuelven irresistibles para quienes sí están preparados para reconocerte y acompañarte. Hoy te invito a hacer algo distinto. Deja de perseguir, deja de rogar, deja de justificar la indiferencia.
eleva tus estándares, cultiva tu autoestima, rodéate de personas que sumen y construye una vida que no dependa de la aprobación de nadie. Haz de tu crecimiento personal, de tu propósito y de tu autenticidad la fuerza que guíe tus relaciones y decisiones. Cuando eliges tu evolución, cuando priorizas tu paz y te conviertes en tu mejor versión, no solo recuperas tu poder, sino que te vuelves inolvidable. Que este momento sea tu llamado a la acción. Cámbiate a ti mismo antes de intentar cambiar al mundo que te rodea. Vive con propósito, disciplina y claridad, porque tu fuerza interior es la verdadera imán de la vida que mereces.